Buenos días, que Dios les bendiga. En esta hora quiero darle gracias a Dios por un día más que nos da, por este tiempo que Dios nos ha regalado. Damos gracias al Señor porque estos son momentos en que la iglesia del Señor se encuentra reunida, la iglesia del Señor se encuentra celebrando. ¿Celebrando qué? Celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo de resurrección, quiero compartir con ustedes una palabra de parte de nuestro Dios en tiempos difíciles. La iglesia del Señor siempre se ha levantado en tiempos difíciles. Quiero darle una palabra de aliento a todos, a la iglesia del Señor, más que todo, porque esta fecha, culto de resurrección, y en especial en estos tiempos, es para la iglesia un tiempo de victoria, no es para un tiempo de tristeza, sino un tiempo de victoria. La resurrección de Cristo muestra una piedra angular en el cristianismo. Es una de las cosas más valiosas del Evangelio, la resurrección de Cristo. Porque dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, vana es toda nuestra fe. Y en tiempos difíciles la iglesia tiene que aprender que Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca abandona lo que Él hizo, lo que Él creó, lo que Él formó, lo que Él diseñó. El propósito de Dios, Dios nunca lo abandona. La palabra del Señor nos enseña en el Evangelio San Mateo. En Mateo, en el capítulo número 28 de Mateo, dice: pasado el día de reposo, que es el Shabbat, al amanecer del primer día de la mañana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. El miedo de los guardias temblaban y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar en donde fue puesto. Y id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Hay muchas cosas que muchas veces sorprenden a las personas, cosas que suceden que uno no entiende, no comprende. Así se sentían las mujeres y los discípulos. Ellos no entendían por qué Jesús tenía que morir si Él había llegado para ser rey, para ser Mesías. No entendían la muerte de Jesús y estaban todos tristes porque pensaron que había sido el momento donde había terminado todo. Había llegado una desgracia al grupo de ellos, a la iglesia, a los que estaban siguiendo al Señor. Había llegado un tiempo de tristeza, había llegado una situación que todo estaba mal, estaban destinados a fracasar. Pero dice la palabra del Señor que dos mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Y de repente pensaron en su tristeza, pensaron que iban a encontrar el cadáver del Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús,
golpeado, maltratado. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Cuando llegan al sepulcro, encuentran que la piedra estaba abierta, la piedra estaba rodada, el sepulcro estaba abierto y Jesús ya no estaba allí, había resucitado. Simplemente ellas no entendían qué estaba pasando. Así que un ángel se apareció y les dijo: no tengan temor, porque Jesús ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos que Él ha resucitado. Miren, y ellas se asomaron y no vieron el cuerpo de Jesús. Entonces, esto nos da varias lecciones que quiero decirles, mis amados. No siempre nosotros enfrentaremos las cosas buenas, no siempre enfrentaremos tiempos de victoria. Vendrán tiempos difíciles en donde pareciera que todo ha fracasado. Pero todo lo que Dios nos pide es que nos elevemos por encima de los problemas. Hay dos filosofías interesantes. La filosofía del surfeador, del surfista, ese hombre que se desplaza sobre las olas del mar con una tabla. La filosofía de ese surfista es: cuando ves una ola grande, no trates de atravesarla. Sube por encima de ella y eso te hará vencer la ola. Y la otra filosofía es de la filosofía del agua. El agua nunca enfrenta un problema, siempre lo rodea y lo pasa. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide en los momentos difíciles? Dios nos pide que nos elevemos por encima de nuestras posibilidades. Estas dos mujeres dijeron: ok, está bien, Jesucristo murió y todo, pero vamos al sepulcro a ver cómo está todo, a limpiar su cadáver, a quitarle esa sangre que tiene. Y ellas fueron por encima de todo, todos estaban temiendo, todos tenían temor, pero ellas no. Ellas se llenaron de valor y fueron a ver al Señor. Y cuando fueron, experimentaron algo maravilloso. Cuando vienen los problemas a tu vida, deja que Dios te muestre nuevas maneras para encarar viejos problemas. Deja que Dios te muestre algo. Permite que Dios te muestre algo. Porque cuando tú te propones hacer algo, cuando tú te dispones a hacer algo como estas mujeres, Dios te muestra algo. ¿Y qué hizo con ellas? Les mostró la victoria. Y ellas fueron las primeras en ver la victoria de Jesús. Deja que la situación te ayude a descubrir cosas nuevas, a hacer nuevos descubrimientos. Es interesante que cuando nos encontramos en una dificultad, cuando nos encontramos en tiempos difíciles, es donde surgen nuevas capacidades, nuevas fuerzas. Descubrimos que sí podemos seguir adelante. Deja que las situaciones te ayuden a explorar nuevas posibilidades, nuevos sueños, nuevas alternativas. Deja que Dios modere tus convicciones, porque eso es lo que pasa. Cuando sentimos que estamos atravesando por tiempos difíciles, sentimos que ya no podemos, que ya no tenemos fuerza. No, Dios te dice: yo estoy contigo, yo te puedo ayudar. Mire, el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos, dice el apóstol. El mismo Dios que le dio la victoria a Jesús, nos dará la victoria a nosotros. El mismo Dios que rodó la piedra para que Jesús saliera, rodará también las piedras que impiden que tú puedas salir. El mismo Dios que le dijo a Jesús que él iba a estar con Cristo, que Jesús, cuando le dijo a sus discípulos que él era
el templo de Dios, y que si alguien destruía el templo, Él lo levantaba en 3 días. Y asimismo, ese mismo Dios que promete las cosas, ese mismo Dios las cumple. Deja que Dios te dé paz en medio de las dificultades. Permite que Él te ayude. No pienses que estás solo. Estas mujeres pensaban que el Señor se había ido, que ya no estaba con ellas. Cuando llegaron, descubrieron que Él está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Nunca te ha abandonado, nunca te va a abandonar. En los tiempos difíciles de nuestra vida, Dios siempre va a estar con nosotros. Es una regla muy sencilla. Cuanto más tú puedes hacer para salir adelante, más vas a descubrir. Cuando más lejos tú puedas llegar, más vas a encontrar en tu vida. Hay muchas cosas que Dios te ha dado. Hay muchos talentos que Dios te ha dado. Pero muchas veces esas cualidades y esos talentos que Dios te ha dado no salen a la luz. ¿Por qué? Porque no han encontrado la ocasión, la situación que puedan surgir. Dios te está diciendo, en medio de los tiempos difíciles, yo estaré contigo. No te voy a abandonar. Yo sé los propósitos que tengo contigo, dice Dios. Propósitos de bien y no de mal, para darte lo que anhela tu corazón. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso es lo que pasó con Jesús. Jesucristo sabía que el Padre nunca le iba a abandonar. Y Él fue a la cruz, murió y resucitó. Y ciertamente el Padre nunca lo abandonó. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos ayudará a nosotros. Vas a ver que Dios está contigo en todos los momentos, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. Tú eres una persona maravillosa que Dios puede usar. Puedes hacer muchas cosas. Tú tienes la capacidad de levantarte. Tú tienes la capacidad de salir adelante. No te detengas ante la adversidad. No te detengas ante la dificultad. No hubo piedra más pesada que pudiera detener la victoria de Jesucristo. Asimismo, no hay piedra tan pesada que pueda detener la victoria de un hijo de Dios. No hay piedra tan pesada que pueda detener el avance de una iglesia del Señor que cree en el poder de Dios. Siempre recuerda que Él te rodeará. Dios te guardará. Dios estará contigo. Dios nunca te va a abandonar. Él va a guardar su palabra. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. El ángel le dijo, he aquí, Él está vivo. Dice, ve y dile a los discípulos que Él, lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo. Ha resucitado, como dijo. Él dijo que iba a resucitar y lo hizo. Y asimismo, todo lo que Dios ha prometido para su iglesia, todo lo que Dios ha prometido para sus hijos, lo va a cumplir. Dios es fiel. La resurrección de Jesús nos enseña varias cosas. Entre algunas cosas que nos enseña es la fidelidad de Dios. Otra cosa que nos enseña la resurrección es que no hay poder alguno que pueda detener la victoria del pueblo de Dios, la victoria de la iglesia del Señor. Hoy, domingo de resurrección, tú como hijo de Dios, levántate en victoria. Permite que Dios pueda ayudarte, levantarte en medio de la dificultad. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Imagínate por un momento cómo se sentía la iglesia en aquellos días. Había un ambiente de tristeza, de derrota. Dios ha venido a tu vida para quitar toda tristeza, para quitar toda derrota. Hoy, domingo de victoria,
domingo de resurrección es tiempo de victoria para la iglesia del Señor, para los hijos de Dios. No hay piedra que pueda detener la victoria de un hijo de Dios. En tiempos difíciles, sé el hijo de Dios, obediente. Agradécele a Dios todo lo que ha hecho. Busca la presencia de Dios. No te apartes de Dios. Él es victorioso. Ha vencido. No está muerto. Está vivo. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Tiempo de victoria para la iglesia del Señor. Aunque afuera hay tiempos difíciles, dentro del pueblo de Dios es tiempo de victoria. Así que alabemos a Dios en esta mañana. Démosle gracias a Dios por todas las cosas. Y sigamos adelante, porque el mismo Dios que levantó a Jesús de en medio de los muertos, te levantará por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y vive Jesús. Jesús vive, no está muerto, ha resucitado.